Estás en Metrópolis Querétaro. Hay voces que resuenan más allá del tiempo, voces que no solo cuentan una historia, la encarnan. Bienvenidos a Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz, un espacio donde el alma se sienta a hablar con la vida. Aquí, cada palabra es puente, cada silencio raíz. Escucha, siente, inspírate. Queridos amigos, otro jueves más en Voces que Inspiran. Hoy tenemos una persona que realmente inspira por sus valores, por su familia, por su trayectoria de vida. Es el doctor cardiólogo Santiago Nava Tausen, que ha estado en diferentes comisiones a lo largo de toda su trayectoria de cardiólogo. Ha estado en conferencias internacionales y nacionales. Pero fuera de su trayectoria profesional, vamos a conocer al ser humano, a su familia, su niñez, sus antepasados y también cómo llegó a ser hoy el presidente del Centro de Cardiología del ABC, ¿verdad? Bueno, jefe de electrofisiología, que es la parte de la especialidad de cardiología que tengo. Y ese es... ahorita creo que se inauguró esa área especial gracias a... Bueno, inauguramos una clínica en específico para la atención de pacientes con trastornos del ritmo cardíaco, en donde vamos a poder atender de manera más unificada y con criterios más establecidos, guías de tratamiento y de diagnóstico a pacientes que tengan problemas de ritmo. Ok, pero antes de llegar a esa trayectoria profesional, nos vamos a ir al pasado. Por favor, cuéntanos un poquito de tu familia, de tu infancia, cómo eras, pero sobre todo un poco más atrás, porque sabemos que también tienes una historia interesante. Tu familia viene, contando una historia ancestral y aparte que te fascina ese tema. Por favor, cuéntanos un poco cómo era toda la vida de los abuelos, bisabuelos, Sí, bueno, soy una mezcla de muchas culturas y de muchas razas, ¿no? Bueno, soy hijo de José Raimundo y de Tomasina, José Raimundo Nava y Tomasina Townsend. Mi papá es hijo de españoles, de asturiano y de catalana, y mi mamá es hija de americano y de inglesa, ¿no? Entonces tengo unas mezclas ahí tremendas, ¿no? Mis papás se conocieron porque mi papá era arquitecto y mi mamá estaba estudiando artes plásticas en la Universidad Iberoamericana, fueron de las primeras generaciones del Ibero, y estudiaban ahí donde es actualmente el restaurante San Angelín, que muchos de ustedes a lo mejor lo conocerán, en el casco de la hacienda de San Angelín, y ahí se conocieron, se enamoraron y empezó su historia. De ahí salimos tres Nava Townsend, Carla, que es mi hermana mayor, José María, que es arquitecto también, y yo, que fui el más chico y me fui a la medicina. ¿Pero por qué cardiología? Bueno, pero antes, ¿cómo eras tú de niño? O sea, ¿dónde empezó ese sueño de ser cardiólogo? ¿Algún día te imaginabas? Hoy en día que voltees a ver al Santiago pequeño, decirle, oye, mira lo que hemos logrado. No, yo era un niño muy inquieto, muy acelerado, muy travieso. Me gustaba estar jugando y explorando. Me gustaba jugar mucho solo y me gustaba mucho explorar, ¿no? Ir y buscar las cosas en los jardines, en mi casa. Con mi hermano hacíamos infinidad de jueguitos y era una persona muy inquieta. Ya posteriormente teníamos chance de ir a Cuernavaca algunos fines de semana. Y ahí estaba la casa en medio del campo y ahí me encantaba igual salir a explorar y los insectos y los bichos y las mariposas. ¿Ahí nace? Todavía no nacía la pesca, pero todo el contacto con la naturaleza hizo que todo el tema de la biología me gustara mucho y me llamara la atención. Y de hecho, de las materias que me gustaban más en la primaria y en la secundaria era biología, ¿no? Y ciencias naturales, ¿no? Que así le decían, ciencias naturales. O sea, ya desde chico como que tenías ese detonante. Ya sí, yo era inútil para matemáticas, español, era totalmente inoperante. ¿Y para química eres bueno? Pues bueno, química tenía sus cositas entre medias, pero no era malo. Pero para todo lo que eran ciencias naturales y anatomía, biología, todo eso me encantaba, ¿no? O sea, desde ahí
como que empezó el interés. Ya posteriormente en prepa y demás, pues la anatomía y esto me llamó muchísimo la atención y decidí irme a área 2. Y son de estas cosas que ni piensas, ¿no? Que dices, pues creo que medicina va a ser lo mejor para mí. O sea, nadie en tu familia había estudiado. Tengo un tío psiquiatra y tenía pues ciertamente algunas cosas así parecidas, pero tampoco tenía tantísimo contacto cotidiano como para que hubiera sido una influencia en mí para la medicina, ¿no? Sino que más bien fue todo este tema de pues, las ciencias naturales y la biología y la anatomía que me fue gustando cada vez más y definitivamente como que vi que mi vocación iba en ese sentido. Y en ese trayecto de estudiar medicina, que es una carrera que mis respetos porque es absorbente, ¿en qué momento llega la familia o en qué momento llega la esposa favorita, consentida, hermosa? No, bueno, sí, medicina es un trayecto largo, ¿no? Entonces, primero son 6 años de licenciatura, luego son otros 6 años de especialidades y subespecialidades, total 14 años yo me aventé, ¿no? Entonces, cuando yo terminé cardiología, terminé el internado, entré a medicina interna, que es como tronco común para hacer cardiología, 2 años. Y terminando medicina interna fue que conocí a Paloma. Nos presentó mutuamente un muy amigo mío y en ese momento muy amiga de ella. Y pues nos caemos bien desde el principio. Yo le llevo 7 años, entonces ella apenas estaba entrando a la universidad y yo ya estaba haciendo la especialidad. Entonces ya había como un proceso de maduración y de tranquilización de los espíritus. Y de ahí pues estuvimos 5 años de novios, en lo que yo podía terminar toda la especialidad y poder empezar a ganar un poquito de dinero, porque durante la especialidad te pagan una miseria, es muy difícil ahí en ese sentido. Y ya a los 31 años me casé, ya tenía 24 y yo 31. ¡Wow! ¿Cómo manejas? Porque tengo que hacer un paréntesis. Admiro realmente la familia de Santiago y de Paloma porque tienen 3 hijas divinas y se llevan increíble. O sea, tienen una, pues, embonan en todos los aspectos, pero también una carrera de doctor con todo lo que conlleva. Yo creo que sin vacaciones muchísimas veces, los 365 días que tienes que estar al pendiente, pero a la vez tener una familia ejemplar como la que han tenido. ¿Cómo han llevado este proceso de matrimonio tan padre? Digo, obviamente con sus altas y sus bajas, como todos tenemos nuestras crisis importantes. Creo que tienen una complicidad increíble, que lo noto con sus hijas en las reuniones. Esa armonía, ¿cómo la lograron? Bueno, yo creo que para empezar, Paloma y yo teníamos los mismos principios, ¿no? En cuanto a los mismos principios morales, los mismos principios éticos, de educación, de valores, y eso pues ayuda muchísimo a que puedas formar una familia, ¿no? Para mí siempre fue mi primera prioridad mi familia y tratar de ser una persona presente dentro de mi familia. Y la medicina pues está en paralelo y ambas tienen una importancia magna, pero pues mi familia siempre se las lleva, ¿no? La medicina es muy absorbente, sí te demanda mucho, pero desde el principio yo tenía muy claro que tenía que tener espacios muy bien dedicados para mi familia. Entonces siempre los fines de semana, por ejemplo, siempre hice mucho esfuerzo para reservar el fin de semana. Entonces, de alguna manera, pues te vas aliando y asociando con compañeros para tener espacios libres en donde puedas no tener que ir tú al hospital, sino que vaya alguien más, etcétera. Y pues bueno, evidentemente eso te cuesta dinero, ¿no? Pero lo vale muchísimo, ¿no? El poder ser un padre presente lo vale. Y creo que eso también ayudó mucho a que juntos pudiéramos construir una familia, pues que sí es muy bonita, la verdad, para que te digo que no. Hermosa, de verdad, si los conociera. Y pues nuestras hijas son nuestro máximo orgullo y nuestra máxima preocupación y prioridad. Y desde luego siempre hemos tratado de darles lo mejor que podemos y estar lo más presente que podemos. Y creo que eso siempre ayuda mucho a que logres
una familia integrada y con valores y principios. Y bueno, como todos, siempre hemos tenido nuestros conflictos, sí, bueno, ¿no? todos, ¿no? Le echamos ganas para resolverlos. De tener tantos años juntos y seguir con esa chispa, porque bueno, yo los veo a los dos y siguen teniendo esa chispa de novios. ¿Cómo, por ejemplo, para los que nos están viendo, cómo logran ese éxito? No, bueno, ahí yo creo que la comunicación y la armonía de la relación, el respeto entre los dos siempre ha sido muy importante. Paloma es una gente muy social, muy echada para adelante, muy extrovertida, que le gusta divertirse, etcétera. Y yo soy un poco más reservado, más tranquilo, más antisocial. Y dicen que para que una pareja sea feliz tiene que haber un hombre tranquilo y una mujer pero yo vi en unas fotos que te está haciendo tu esposa en un libro que no sé si ya salió, donde también cuando te sueltas... No, bueno, siempre hay una parte que debe reservar uno para poderse divertir, ¿no? Y sí, cuando estoy contento y se presta la situación, también me gusta y me sé divertir, ¿no? Oye, ¿crees que estos valores que me platicas y la buena armonía y convivencia con Paloma te llevó también a la parte altruista? Porque los dos son altruistas de cierta manera, y también la parte filantrópica que tú tienes, no nada más en trabajar y ser el jefe del centro de electrocardiograma. Electrocardiología, porque sé que también tienes una parte donde, bueno, las personas con a lo mejor menos posibilidades económicas, das una labor social que ya llevas muchísimos años, y bueno, de cierta manera Paloma también tiene ese don de servicio. De cierta manera se han empujado en esta comunidad que empezaste. Yo creo que ahí parte de estos principios y parte de estos valores que compartimos, uno es eso, ¿no? El servicio social y el entregar a la gente que ha tenido menos oportunidades las posibilidades de poder encontrar un mejor desarrollo, unas mejores condiciones de vida, etcétera. La medicina per se es una carrera 100% humanista, ¿no? En donde desde que tú decides estudiar medicina, sabes que los principios de la medicina es dar servicio a los demás, ¿no? Esa es la base fundamental de la medicina. Bueno, tú, pero no todos los doctores. Tiene que ser así. El principio de la medicina es ese, ¿no? O sea, la parte fundamental, la esencia es esa. Obviamente puedes percibir honorarios y todo por tus servicios, pero el principio es ayudar al otro a que no tenga dolor, a que mejore su calidad de vida, etcétera, ¿no? Y Paloma, desde su educación también, a través de mis suegros y demás, que siempre tuvieron labores de filantropía y sociales muy importantes, pues también lo aprendió de ellos. Durante toda su vida perteneció a un grupo de niñas tipo scouts, ¿no? Cadena, donde hacían mucha labor también social y de comunidad. Y de ahí eso es algo que los dos compartimos. Yo dentro del Instituto Nacional de Cardiología, para mí siempre fue muy importante que una parte de la medicina fuera medicina pública, en donde pudiera uno atender y ayudar a la gente que más necesidad la tiene, y pues por ende yo sabía que mi vida profesional iba a estar dividida entre una parte social y una parte privada, ¿no? Y esa parte social pues fue mi centro, el Instituto Nacional de Cardiología. Cuando Paloma empieza ella a formar sus grupos y eso, pues empezamos a compartir ya un poquito de ambos, y entre los dos hemos ido haciendo diferentes cositas. Así es. Santiago, esa parte altruista, ¿cuál ha sido el momento más duro al que te has enfrentado? Híjole, mira, dentro de la medicina hay muchos momentos en donde las diferentes carencias que podemos tener para poder ayudar a los demás te empiezan a pesar y te empiezan a lastimar. Durante un principio, durante muchos años en cardiología, el paciente tenía que pagar una parte de su tratamiento, y los tratamientos que yo hago son muy caros. Entonces nosotros teníamos que conseguir material donado, reesterilizar material, reusar material, para poderlo dar a la gente que no tenía manera de conseguir ese material. De hecho, nosotros en cardiología hicimos un proyecto muy importante de reesterilización de marcapasos,
en donde nos donaban marcapasos de pacientes que ya habían fallecido y que estaban en buenas condiciones, los reacondicionábamos y los donábamos e implantábamos a todos los pacientes que lo requerían. Y hicimos proyectos de investigación muy interesantes y muy importantes, y de hecho la publicación internacional más importante que tengo es en la validación del reuso de marcapasos para pacientes con capacidades económicas complicadas, ¿no? Todo esto fue durante 10, 15 años. Después la parte de gobierno cambia a todo gratuidad. Algunos nos vimos beneficiados en eso, porque en la gratuidad lo de alto costo, que era lo mío, se absorbía y podía yo entonces ofrecer procedimientos de muy alto nivel. Sin embargo, pues como todo en la vida, esto tuvo un tope. Y ahorita estamos pasando por una etapa compleja, ¿no? En donde la adquisición de insumos se ha vuelto difícil, y tratar de lograr que todo esto funcione y no parar y seguir la atención de los pacientes y que puedas continuar ofreciendo lo que la gente merece, se vuelve un reto y ha sido una parte difícil. Sí, me imagino. ¿Cómo haces para dividir como tu trabajo de la familia y todos estos problemas, o decirle, oye, ¿sabes qué? Pues te queda tantos días de vida, o ¿sabes qué? Ya no vas a poder hacer tu vida como la seguías, porque eres también un excelente cardiólogo, pero también de noticias fuertes, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo logras ese equilibrio de dejar esa parte en tu trabajo, volver a casa y separar esos dolores o esas tristezas que muchas veces te enfrentan? Porque la cardiología es un hilo entre la vida y la muerte, ¿no? Bueno, es difícil. En la primera parte de la pregunta, ¿cómo logras diferenciar entre tu carrera y tu familia? Lo tienes que tener súper claro, ¿no? O sea, tienes que establecer hasta dónde llega tu parte profesional y hasta dónde empieza tu parte familiar, y dedicar suficiente tiempo a los dos, y organizándote lo puedes lograr muy bien. O sea, teniendo muy bien clara tu estructura de trabajo, tus horarios, etcétera, y cuando no va a estar, quién va a estar y por qué va a estar y a quién jalas para que atienda y demás. Y por otra parte, la parte moral, digámoslo así, pues es difícil. O sea, yo sí a veces llego a la casa triste, acongojado, muy estresado por algún caso especialmente complicado o especialmente difícil. Paloma y yo lo platicamos mucho, y ella me ayuda mucho escuchándome, como para gestionar un poquito. Gestionando. Ya hasta hacemos la broma a veces, ¿no? De que llego a la casa y dejen a su papá tranquilo para que se despresurice media hora, y ya luego le cuentan todas sus tragedias, ¿no? Porque cuando llego a la casa con 4 mujeres, todas tienen necesidad de platicar lo que les ha pasado en el día, ¿no? Es algo, una cuestión de género totalmente, ¿no? Entonces, de chiquita estoy, me pegué, me duele la garganta, me duele la cabeza, ¿no? Todas me llegaron a contar sus tragedias, sus dolores, sus necesidades, y a veces se vuelve difícil, porque de lo que no tienes ganas es de llegar a dar consulta a tu casa, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues lo vas nivelando, equilibrando. Mis hijas se burlan mucho de mí, que dicen que no les hago caso porque nunca tienen nada grave, y que como yo veo pura gente que se está muriendo, entonces que no les creo lo que les está pasando, y minimizo. Pero bueno, cuando sí han tenido alguna cosa importante, sí hemos intervenido ahí. Pero, pues bueno, a veces te pesca, ¿no? Y a veces no duermes y te quedas toda la noche pensando en el paciente, en el problema, en la complicación, y estás trabajando toda la noche, ¿no? En el problema que tuviste. Y pues bueno, es parte de la vida, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ir balanceando un poquito esa parte de estrés y esa parte de familia, y pues bueno, ir encontrando los espacios en donde puedas tener una convivencia fuera de lo laboral, pero a la vez pues también mantener esa parte profesional atendida, ¿no? Para que la gente no se sienta sola, ¿no? Sí. Oye, creo que también tienes un doctor honoris causas de paciencia, porque tener 4 mujeres
O sea, Bueno, me ha enseñado, no. oye, y le digo, los hombres qué pacientes son con los cambios hormonales que tenemos, que un día estamos tristes, en 2 segundos nos atacamos de la risa. ¿Cómo le haces con 4? Bueno, aprende uno, ¿no? En mi casa, pues mi hermana, mi mamá, ¿no? Te enseña a convivir un poquito esa parte femenina. Y la verdad es que, para ser sincero, nunca me ha costado trabajo, ¿no? O sea, siempre hay los detalles y las cosas, pero nunca ha sido un agobio así de decir, ¿no? De repente sí les digo, hijo, qué complicadas son, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que lo llevamos muy bien y es la chispa de tu vida. Soy muy feliz con mis 4 mujeres, así es que no me quejo, para nada. Oye, volviendo a la parte profesional, ¿cómo empiezas a escalar? ¿Cómo empiezas realmente a ser el jefe de cardiología? O sea, tener ese nombre de jefe de cardiología, pues implica toda una trayectoria. ¿Cómo llegas a ese momento? Pues mira, fíjate que para mí se dio muy natural. O sea, yo una vez que empecé medicina, no te creas, yo no fui extraordinario en la prepa ni en la secundaria, ¿no? Era normalito. Y una vez que entré a medicina y pasé la parte de las ciencias básicas, que son los 2 primeros años, donde es muy teórico todo, esa parte pues también más o menos la saqué bien, pero no nada extraordinario. Pero una vez que empecé la parte clínica, que es el approach con el paciente, la convivencia con ellos, ¿no? Para mí fue muy fácil, ¿no? Realmente yo cursé mis parte clínica, medicina interna y cardiología sin que yo dijera, qué difícil es esto, ¿no? Se me dio muy bien. Y terminé como jefe de residentes en cardiología, que es un puesto pues, honorario dentro de todo el grupo. Eso también te enseña mucho liderazgo y toma de decisiones. Después me fui 2 años a Barcelona, en donde también allá fui coordinador de fellows. Y regresando a México, el saberte ubicar, el saberte posicionar en áreas en donde vas a poderte desarrollar profesionalmente bien fue muy importante. Entonces, por un lado, regresé al Instituto Nacional de Cardiología, al servicio de arritmias, en donde mi mentor, Pedro Iturralde, me dio la oportunidad de estar en el servicio 2 años sin sueldo, ahí así era. Trabajas gratis, ¿no? Hasta que haya una plaza y pues bueno, yo sabía que el lugar, ¿no? Porque todo es claro, te da mucha enseñanza, claro, ¿no? Y estuve 2 años ahí y la verdad es que lo que hago también se me dio muy fácil. Entonces, no fue complicado empezar a ser un líder de opinión en el área de arritmias. Empezamos a innovar muchos procedimientos en México que no se hacían. Traer tecnología de última punta, desarrollar esa tecnología. ¿Tú has gestionado esa tecnología específica para el centro de cardiología? Se fue, o sea, se va gestionando en diferentes momentos, ¿no? No es una parte única en donde tú nada más eres el único que tiene, sino que hay muchas personas involucradas, ¿no? Pero sí, a la hora de que tienes ya la tecnología disponible, pues el aplicarla, el hacerla crecer, el utilizarla de manera óptima y pues aventarte y prepararte y salir fuera y ver lo último que se está haciendo y regresar y aplicarlo en tu centro y ser muy echado para adelante ha sido algo que afortunadamente me ha dado pues un puesto que hoy en día podremos decir de liderazgo en el país en lo que hago y finalmente eso te lleva a que a través del tiempo, pues te otorguen el beneficio de ser jefe de un área o de otra y poder seguir liderando estos proyectos que creo que son muy importantes para el país. Yo quisiera saber a qué hora encuentras tiempo entre la familia, la cardiología, filantropía y aparte ser profesor, porque creo que también das clases, ¿no? Bueno, eso es parte un poquito de lo que haces en cardiología, ¿no? Tienes mucha actividad académica, tienes mucha actividad asistencial, y ahí va mezclada, ¿no? Y esa actividad académica, pues es dar cursos, dar conferencias, porque dentro de la medicina siempre se ha tenido esta intención como de que aprende y enseña, ¿no? Transmite lo que sabes, comparte lo que sabes. Entonces, siempre tenemos residentes, fellows, a los que estamos entrenando, enseñando, etcétera. Y entonces se da como un ciclo virtuoso
en donde te permite seguirte formándote a ti, aprendiendo de los residentes y que ellos aprendan de ti. Entonces, esa es un poquito una parte que va como implícita en toda la otra parte. Y en la parte privada, pues bueno, ahí es donde es muy absorbente a veces la parte de los pacientes, la consulta, los procedimientos, etcétera. Y pues yo trabajo de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Es lo que te iba a preguntar. Ese es mi horario. ¿Cómo era tu día? Ese es mi horario, ¿no? Me adelantaste. Pero, ¿cómo es un día de Santiago? O sea, ¿a qué hora te levantas? Un día de Santiago es despertarme a las 6 de la mañana, cuarto para las 6 de la mañana, cuando las niñas están en el colegio. Hago ejercicio 30, 45 minutos, desayuno rápido en 15, 20 minutos y me voy a cardiología entre 7:30 y 8 de la mañana. De ahí estoy hasta las 2 de la tarde, 1:30, dependiendo de cómo esté el día. Y de ahí me voy al hospital ABC, a empezar la consulta a las 2:30 y como pues a la hora que me dé tiempo, ¿no? Entre 12 y 1:30, cuando tengo ahí media hora, Paloma me hace mi lunch ahora, me lo caliento en el micro y como en el momento que puedo y termino a las 7:30 y de 7:30 ya regreso aquí a la casa y pues bueno, esas 2 horas que quedan del día, pues es un ratito descansar, tratar de estar con las niñas, con Paloma y donde trato de ser mucho más reservado en mi tiempo es los fines de semana. Para mí los fines de semana sí son sagrados y trato de respetarlos lo más posible. Evidentemente cuando hay algo extraordinario pues hay que estar y ahí estamos, pero tengo ya preparada gente que siempre está cubriéndome las espaldas. Un buen equipo. Exacto, ¿no? Tienes que tener un equipo de gente porque, como le digo a los pacientes, no somos ni omnipresentes ni omnipotentes. Sí, caray. ¿No? Y en un momento dado pues, tenemos también que tener espacios para otras cosas, ¿no? ¿Y por qué el corazón? O sea, ¿cuál es tu especialidad? O sea, cuando tú estás, no me lo puedo imaginar, me imagino en las películas, todo ya ultra moderno, ¿cómo te concentras? Porque el corazón es algo muy complicado, pues ¿no? Las arterias, o sea... El corazón es muy bonito, ¿no? Desde el punto de vista tanto metafísico como orgánico, es muy bonito el corazón. Y desde que empecé medicina interna, la parte de cardiología me fascinó. Y específicamente en el servicio de urgencias, las arritmias me parecieron un reto muy, muy importante. Mi primer approach fue una anécdota un poco fea, un señor que venía andando en bicicleta con sus hijos en una carrera, se infartó, llegó al hospital con el infarto y a consecuencia del infarto empezó a hacer todas las arritmias que te puedas imaginar, que lo llevaron a un paro cardíaco, lo tuvimos que reanimar durante casi 1 hora y acabó falleciendo el señor. Y al término de todo ese proceso, que para mí como interno fue, pues imagínate, súper choqueante, era el primer paro cardíaco que me tocaba ver, el primer muerto que me tocaba ver, el primero que tenía que avisar a la familia que había fallecido. Y el adjunto que estaba en ese momento en urgencias me dijo, haz la nota y describe todo lo que pasó. Yo me quedé así como, no tengo ni idea qué pasó. ¿No? Nada más y de la mano de una enfermera fui viendo todos los trazos electrocardiográficos de monitor, etcétera, ¿no? Y dije, yo tengo que entender esto porque no me puede volver a pasar. Que me llegue alguien así y no entienda yo qué está pasando. Y desde ahí me apasioné en la cardiología y en las arritmias. Para mí fue primero las arritmias y luego la cardiología, curiosamente. Me encantó todo el tema de las arritmias, el electro, todo esto, y de ahí dije, pues vaya, cardiología. ¿Y es en todas las edades este tema de las arritmias? Desde inútero hasta la edad mayor. En cualquier momento. ¿Operaciones inútero? Yo no, pero sí hay bebitos que tienen arritmias inútero y que se necesitan tratar con medicamentos, etcétera, o recién naciditos. Y vemos de toda gama de pacientes, de toda gama de tipos de arritmias, y eso lo hace fascinante porque te da muchísima variedad, no es nada aburrido, todos los días tienes algo diferente. ¿No? ¿Cómo mantienes ese temple? Me comentaba Coco, en una iglesia cercana que le tocó a él, que de repente alguien se empezó a poner mal y tú, o sea, no lo pensaste, en ese momento empezaste a hacer la maniobra. No fue en una iglesia, fue en un parque, estábamos corriendo con mis hijas
y de repente estaba un señor tirado ahí en el parque Pero y que estaba en no un paro cardíaco. Pero que si no hubiera sido por ti, se muere Pues sí, el señor, ¿no? le tocó así la de Dios, que estaba yo ahí, que acaba de pasar, que lo pude reanimar. Ajá. Pues mira, sí se requiere cierto temple y cierto manejo de estrés, pero se requiere mucho entrenamiento, ¿no? En todas estas profesiones donde tienes alto manejo de estrés, los soldados, los policías, los doctores, entrenarte hace que acabes tomando decisiones de forma mecánica, ¿no? Ya lo sabes qué tienes que hacer, bloqueas la parte de emoción, tienes que entender la parte de razón, qué tengo que hacer, tal, cuáles son los pasos, 1, 2, 3, 4, y o sea, cada 2 años yo tengo que tomar un curso de 2 días de reanimación cardiopulmonar, aún siendo yo electrofisiólogo y jefe de electrofisiología, yo tengo que tomar el curso de reanimación cardiopulmonar avanzada cada 2 años y renovarlo, ¿no? Entonces esto, pues el entrenamiento te va dando las tablas y te va dando ese carácter y esa personalidad para poder actuar. Y por otro lado, pues es de personalidad. Hay gente que manejamos mejor el estrés en una situación crítica que otros y que podemos tomar mejores decisiones y actuar mejor que otros. Eso es un poquito temperamento, ¿no? Sí, del temperamento, como bien dices. Pero mucho entrenamiento, ¿no? Ajá. Danos un tip de ese entrenamiento, por favor. No, estudiar y prepararte. Es como, no sé, ¿no? Los pilotos de coches, pues en el simulador hasta que lo haces 70 veces y lo haces bien. Tú como civil, así yo como humanita que va caminando por la vida, ¿en qué momento, qué síntoma? Porque muchas veces nos sentimos fatal y no sabes escuchar tu cuerpo o no sabes, oye, creo que me está dando un infarto. O sea, ¿cómo llegas? ¿Qué consejo nos puedes dar a las Los síntomas principales, bueno, por un lado, un infarto es que se tape una arteria del corazón, no le llegue sangre al corazón y se empiecen a morir las células del corazón, tal cual, ¿no? Eso es un infarto. Y eso ocurre porque se te tapa con un coágulo, una placa de colesterol, una arteria, y lo que se percibe es una sensación intensa de opresión en el pecho, con dolor en la mandíbula inferior, sudoración muy fría, como cuando tiene uno náuseas o ganas de vomitar, y puede acompañarse de otros síntomas como falta de aire, palpitaciones, sensación de desmayo o desmayo. Esos síntomas nos deben de alertar que algo está mal y deben de acudir de inmediato a un servicio de urgencias, porque si yo logro destapar esa arteria en menos de 1 hora, el daño al corazón se limita muchísimo, que si lo dejo durar 4, 5, 6 horas, ¿no? Por otro lado, la parte que yo veo como especialidad, que son las arritmias, muchos de los síntomas son palpitaciones, sensación de pulso irregular, mareo, falta de aire o síncope. Síncope es una pérdida transitoria de la conciencia, repentina, porque no te llega sangre a la cabeza, y te habla de que hay algo profundamente mal con la circulación, ¿no? Entonces son síntomas que te deben de alertar a buscar ayuda médica de inmediato y tratar de ver qué es lo que está pasando. Hay veces que son cosas benignas y que no pasa nada y que se puede resolver muy fácil, y hay veces que son cosas que sí pueden poner tu vida en riesgo, ¿no? ¿Cómo le haces para pararte enfrente del paciente y en ese momento dar una noticia fuerte? O sea, ¿cómo? Fíjate que tomamos Paloma y yo en alguna, no sé, alguna vez tomamos Paloma y yo un curso de estas personalidades, y a la hora que analizas tu personalidad, Enneagrama. Así es. La psicóloga que nos estaba dando este tema me dice, es que tú por tu personalidad tienes la capacidad de adaptar, de modificar tu personalidad y adaptarte a la personalidad de la persona con la que te estás entrevistando. Y entonces me di cuenta que sí, ¿no? Me voy transformando un poquito de acuerdo a cada personalidad y a cada paciente, a cómo los vas sintiendo, ¿no? Es pues como una forma de percepción especial que tienes, ¿no? Mis hijas se burlan mucho de mí porque si hablo con un guatemalteco empiezo a hablar como guatemalteco, si hablo con un español empiezo a hablar como español. No es algo que lo haga yo a propósito, sino es ese... Te mimetiza. Me mimetizo, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho a poder entender a la gente y a poder ser empático con ellos en diferentes situaciones.
y la transmisión de la información va mucho de esa mano. Hay gente que tienes que ser muy duro, muy claro, muy escueto con qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cuáles son las consecuencias de esto que te está pasando. Hay gente que los tienes que chiquear mucho más, ser como si fuera un niño chiquito, ¿no? Y hay gente que les tienes que bromear un poquito, entonces te vas a ir adaptando un poquito de acuerdo a esa persona con la que te estás entrevistando para ver de qué manera puedes irle soltando las cosas buenas o malas de manera que lo reciban bien. Y hablar mucho con ellos, siempre siendo honesto y humano, ¿no? Qué complicado. ¿Qué le dirías a tu niño, Santiago chiquito, si volvieras al pasado y decirle, mira lo que hemos logrado? Tranquilo, todo va a pasar, no te aceleres, no quieras correr demasiado. Yo creo que como adultos pienso siempre en mi niño interior y lo que pienso es eso, tranquilo, va a estar bien, ¿no? Porque durante la niñez, todos estos yo era súper fantasioso, ¿no? Entonces me encantaba fantasear con mil cosas, ¿no? Y durante la adolescencia, este proceso de angustia y de soledad y complicado por el que pasan muchos adolescentes fue duro para mí. Y entonces, esta sensación de decir, va a pasar, ¿no? Alguna vez le preguntaban la misma pregunta a Tom Hanks y decía, el mejor consejo que les puedo dar a todo mundo es, cuando sientan que no hay salida, va a pasar. ¿No? Ay, qué padre. Y esto pues es algo que con el tiempo y con la experiencia te vas dando cuenta que sí, aún cosas muy duras y muy difíciles pasan, ¿no? Y hay que saberlo enfrentar y dar chance a que pasen, ¿no? Ay, qué padre. ¿Cuáles son tus pasiones hoy en día? Pues bueno, aparte de mi familia y la medicina, me gusta mucho la pesca, un tipo específico de pesca que se llama pesca con mosca, en donde requieres pues una paciencia y una coordinación física específica, es como ir de cacería, ¿no? Un poquito. ¿Y esa técnica que tienes te ayuda de cierta manera a ser cardiólogo? No, sí es pura coordinación física. No, pero la paciencia sí, en lo que hago, muchas veces el tener la paciencia y la persistencia de alcanzar un objetivo te permite tener éxito, igual que en la pesca, la persistencia, la paciencia, el trato hasta que lo logro. Lograr el éxito. Exacto, te ayuda mucho. Me encanta el tiro deportivo, entonces lo hago con pistolas de aire, porque pues no hay de otra en México. Y el ejercicio, la verdad es que ya llevo unos 20 años en donde el ejercicio ha formado una parte rutinaria de mi vida y que me ayuda mucho a empezar el día de una manera más clara y más tranquila, ¿no? No llegar tan acelerado, tan tenso, ¿no? Hay una anécdota ahí en el libro famoso de Santiago Nava, que se atascaron una vez en un lago, por ahí. No, bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que hay una coincidencia curiosa, familiar, tanto mi papá como mi suegro, arquitectos los dos, les encantaba conocer México y el México colonial. Entonces nos llevaron por un lado a Paloma y por otro lado a mí a muchos lugares coloniales en México. Y cuando Paloma y yo nos casamos, decidimos uno de nuestros primeros viajes ir a pueblear a lugares específicos, ¿no? Entonces yo tenía mucha ilusión de ir a una laguna que está en un pueblo que se llama Mestitlán, en donde hay un convento del siglo XVI precioso, y hay una laguna que se llama la Laguna de la Luna, y yo por la pesca dije, pues vamos a la Laguna de la Luna a pescar y a ver la laguna, porque dicen que es un lugar extraordinario. Y entonces tienes que ir siguiendo el río de Mestitlán por una brecha y nos íbamos preguntando, la laguna sigan derecho y la laguna sigan derecho. Finalmente, después como de 20 minutos de seguir por el río se iba haciendo cada vez más grande, nos paramos y le dijimos a un señor, que es un campesino que estaba ahí, oiga, la laguna de la luna, no, tiene que seguir derecho. De repente nada más empezamos a ver cómo los cerros se van cerrando y de repente el coche nada se siente así como se hunde, no, se hundió en el barro. Le digo a Paloma, ya estamos en la laguna, totalmente seca.
pero nos quedamos ahí completamente atascados, no podíamos hablar, tuvimos que ir a buscar a unos señores que con una camioneta nos echaron una cuerda y nos... Es que se metieron a la laguna, pues sí, ya estamos viendo, pero no sé, nunca vi el agua de la laguna de la luna. O sea, nada más. Nos quedamos ahí en el lodo de las orillas y el agua, quién sabe dónde estaba, ¿no? Ay, Santiago, pues ha sido un placer platicar contigo. No, ¿En muchas qué gracias, redes igualmente, te podemos Lili. encontrar? O para hacer consultas si alguien nos está viendo y necesita pues ir a un cardiólogo. En la página del Centro Médico ABC, ahí están todos los datos y ahí aparecemos con todos los datos de consulta. Está también la información en las clínicas cardiológicas, la información de la Clínica de Electrofisiología del Centro Médico ABC, en donde pueden sacar su cita y encontrar todos sus contactos y ahí nos pueden encontrar con mucho gusto. Y antes de irnos, por favor, el último mensaje de las personas. ¿Qué nos sugerirías? ¿Qué lema? ¿Qué frase? Bueno, una ya no lo comentaste, pero de Santiago, ¿qué mensaje nos darías? Bueno, yo creo que, no sé qué mensaje podría dar. Hay que cuidarnos, ¿no? Para llegar hay que estar bien trabajados, ¿no? Entonces, si queremos llegar con buena calidad de vida, cuidémonos, trabajémonos y hagamos lo posible por estar lo mejor posible el tiempo que tengamos que estar. A mí no me importa si va a ser mucho o poco, eso no lo decidimos nosotros, pero cómo vamos a estar, eso es lo que sí podemos decidir nosotros y creo que es lo más importante para la salud. Alimentación, ejercicio. Higiene mental, así es, familia, ¿no? Todo eso, todo lo que nos ayuda a mantener ese bienestar biopsicosocial, que es lo que es la salud, sí. es lo que debemos de perseguir. Defínenos un poco más para los que no pudieran saber esa palabra. No, bueno, bienestar biopsicosocial, eso es lo que quiere decir salud, es la sensación de sentirme bien en mi aspecto biológico, en mi aspecto social y en mi aspecto mental, ¿no? Si yo no tengo esas tres partes completas, no voy a tener salud y de ahí que el estrés genera enfermedad, ¿no? Todo esto, tengo que tener esas tres esferas en equilibrio para estar bien. Ay, pues muchísimas gracias. No, al contrario, un placer, Lili, de verdad, muchas gracias entrevistarte. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves en Voces que Inspiran. Estás en Metrópolis Querétaro.